Las fronteras no son solo líneas en un mapa. Son cicatrices de guerras, acuerdos de paz, barreras económicas y puentes culturales. A lo largo de la historia, han definido imperios, dividido pueblos y moldeado el comercio global. Saludos internacionalistas. El día de hoy vamos a ver qué son las fronteras y por qué son tan importantes. Bien, comencemos. ¿Qué define un país? ¿Su cultura? ¿Su idioma? ¿Su gente? Tal vez, pero lo que lo delimita físicamente, sin duda, es su frontera. Hoy vamos a explorar qué son realmente las fronteras, cómo se formaron, porque algunas son pacíficas y otras peligrosas, y cómo impactan nuestras vidas, desde la economía hasta la historia. Para poder iniciar debemos saber, ¿qué es una frontera? Una frontera es un límite o línea real o imaginaria que separa dos territorios, regiones, países o jurisdicciones. Imagina un país, como Rusia, que es el país más grande del mundo. Al ser tan grande tiene muchas fronteras tanto internas como externas. Ejemplo. Externas, las que tiene con otros países como Finlandia o China. Internas, los Urales, que separa la Rusia europea y a la asiática. Ahora, hay diferentes tipos de fronteras, pero ¿cuáles son? Existen las fronteras naturales, que como dice su nombre, son creadas a través de la naturaleza, como ríos, montañas, lagos, desiertos o selvas. Algunos ejemplos son: el río Bravo o Grande separa México de Estados Unidos. Es el ejemplo más conocido de una frontera fluvial. Los Pirineos. Esta cadena montañosa forma la frontera natural entre España y Francia. El desierto del Sáhara. En el norte de África, este desierto ha actuado como una barrera natural que separa la región de Magreb del África subsahariana, entre muchos más ejemplos. Otro tipo de fronteras es la artificial. Las fronteras artificiales son límites entre territorios que no se basan en características geográficas naturales como ríos, montañas o lagos. Son líneas imaginarias que se han establecido por acuerdos políticos entre países. Para hacer estas fronteras visibles en el mundo real, se construyen marcas físicas como postes, monumentos, muros o cercas. Algunos ejemplos son: 1. La frontera entre Estados Unidos y Canadá. La mayor parte de esta frontera, conocida como el paralelo 49 norte, es una línea recta que sigue una coordenada geográfica. No tiene barreras naturales significativas a lo largo de gran parte de su recorrido. 2. La valla fronteriza de Ceuta y Melilla. Son cercas de alambre de púas que separan a las ciudades españolas de Ceuta y Melilla de Marruecos, en el continente africano. Otro tipo de fronteras son las que limitan el territorio o el espacio en general. 1. Frontera terrestre. Es la más común. Se encuentra sobre tierra firme, separando países o regiones. Puede ser natural, como montañas o ríos, o artificial, líneas trazadas por tratados. Ejemplo natural: los Pirineos entre España y Francia. Ejemplo artificial: línea recta entre Egipto y Sudán. 2. Frontera marítima. Es la que divide los mares u océanos entre países. Se traza según el derecho internacional, especialmente la Convención del Mar, ONU. El mar territorial, hasta 12 millas náuticas, 22,2 kilómetros, desde su costa. La zona contigua, opcional hasta 24 millas náuticas, 44,4 kilómetros. La zona económica exclusiva, CTE hasta 200 millas náuticas, 370,4 kilómetros, desde la costa, pero solo con derechos económicos, no soberanía total del espacio aéreo. Ejemplo: Reino Unido y Francia. En el Canal de la Mancha, se han establecido límites marítimos que regulan la navegación, la pesca y la explotación de recursos. Ahora, ¿por qué existen las fronteras? Las fronteras existen principalmente por razones políticas, económicas y sociales. Nos permite la soberanía y la seguridad. Permiten a los estados ejercer autoridad sobre un territorio definido. Dentro de sus fronteras, un país aplica sus leyes, administra recursos y protege a su población. La identidad cultural. Ayudan a preservar lenguas, religiones, costumbres y formas de vida. Refuerzan el sentido de pertenencia a una comunidad nacional o étnica. Organización administrativa. Permiten dividir el mundo en unidades gobernables, países, estados, municipios. Facilitan la planificación económica, social y territorial. Y claro, historia y conflicto. Muchas fronteras surgieron después de guerras, tratados o colonizaciones. Entonces,
¿Qué efectos tienen las fronteras? Las fronteras tienen múltiples efectos en distintos niveles: político, económico, social, cultural y ambiental, y pueden tener tanto efectos positivos como negativos dependiendo del contexto. Algunos efectos positivos son: número 1. Soberanía y seguridad nacional. Permiten a un país controlar quién entra y sale de su territorio. Número 2. Crecimiento económico. Las zonas fronterizas a menudo se convierten en centros de comercio y actividad económica. El intercambio de bienes y servicios puede generar prosperidad en ambos lados de la frontera. Y número 3. Protección cultural. Ayudan a preservar identidades culturales y tradiciones propias frente a la globalización o influencias extranjeras. Pero también tiene efectos negativos. Número 1. Restricción de la movilidad. Dificultan el libre tránsito de personas, especialmente en situaciones de crisis humanitarias o migración forzada. Número 2. Conflictos territoriales. Pueden causar tensiones o guerras entre países cuando hay disputas por límites fronterizos mal definidos. Y número 3. Impacto en comunidades fronterizas. Dividen familias o pueblos que históricamente estaban unidos. Para ir finalizando, ¿cuáles son algunas de las fronteras más importantes en el planeta? De fronteras naturales, tenemos el Himalaya. La frontera del Himalaya separa India, Nepal, Bután, China. También toca partes de Pakistán y Afganistán. Esto lo convierte en una frontera geopolítica clave en Asia. Su importancia se debe a la importancia estratégica y militar. India y China, dos potencias nucleares, han tenido conflictos fronterizos. Número 2. Recurso natural vital. Su deshielo alimenta a más de 1.000 millones de personas en el sur de Asia. Y número 3. Importancia cultural y religiosa. Es sagrado para el hinduismo, budismo, sijismo y otras religiones. En fronteras artificiales. La frontera entre Israel y Cisjordania. Una barrera de seguridad que separa los territorios palestinos de Israel, con gran impacto político y social. Importancia. Importancia histórica. La zona representa siglos de historia compartida entre judíos, musulmanes y cristianos. Importancia en recursos naturales. Cisjordania posee recursos hídricos importantes, del cual Israel extrae gran parte de su agua. Ya si nos centramos en las diferentes clasificaciones de fronteras tenemos: las militarizadas. Ejemplo: zona desmilitarizada. Península de Corea. Es una franja de terreno de aproximadamente 4 kilómetros de ancho y 250 kilómetros de largo, que separa Corea del Norte y Corea del Sur. Fue establecida en 1953, tras el armisticio que puso fin a la Guerra de Corea. Aunque técnicamente los dos países aún están en guerra, nunca se firmó un tratado de paz. Importancia de la frontera de la DMZ. 1. Prevención de conflictos armados. Funciona como un colchón militar entre dos naciones enemistadas. 2. Importancia estratégica y de seguridad. Es una de las fronteras más vigiladas del mundo, con millones de soldados desplegados cerca. 3. Valor diplomático. Ha sido sede de negociaciones entre las dos Coreas y también entre Corea del Norte y Estados Unidos. Irónicamente, el alto riesgo militar ha protegido su biodiversidad. Otro tipo es la frontera cultural. Son los límites simbólicos o sociales que separan distintos grupos humanos en función de sus costumbres, valores, creencias, idioma, religión, tradiciones, arte, modos de vida y otras expresiones culturales. Ejemplo: fronteras culturales en España. España es un país rico en diversidad cultural, con varias regiones que poseen lenguas, tradiciones, identidades y sistemas políticos propios. Estas diferencias culturales generan fronteras internas, que no siempre coinciden con las fronteras políticas entre comunidades autónomas. Ejemplo principal: Cataluña y el País Vasco. Cataluña tiene su propio idioma, el catalán, que se habla junto al español. Cuenta con una identidad cultural muy marcada, con tradiciones, fiestas y una historia particular. Hay un fuerte movimiento independentista que busca mayor autonomía o separación total de España. País Vasco, Euskadi. El idioma vasco o euskera es una lengua única, sin relación con otras lenguas europeas. Tiene una cultura muy arraigada, con danzas, música, deportes tradicionales y gastronomía propia. Entonces, ¿qué aprendimos? Las fronteras son elementos esenciales en la organización del mundo, ya que delimitan territorios, establecen soberanías y regulan las relaciones entre estados y comunidades. Pueden ser naturales o artificiales, abiertas o cerradas, y cada una refleja condiciones geográficas, políticas, culturales y económicas distintas. Si bien las fronteras permiten el orden, el control y la identidad nacional, también pueden generar desigualdades y conflictos.
En muchos casos, se convierten en barreras que separan más de lo que protegen, afectando millones de personas que viven, trabajan o migran a través de ellas. Hemos terminado un video más. No olvides suscribirte y darle like. Nos volveremos a ver muy pronto, internacionalistas. Y recuerden, las fronteras existen solo en la mente de los hombres. Hasta pronto.